El objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, es un enunciado que no admite discusión. Otra cosa es cómo se interprete o cómo se trate de conseguir la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Por supuesto, la paz no es solamente la ausencia de guerra. Y la paz tiene que comenzar empezando por la paz del propio individuo, de la sociedad, de la familia. Tiene, diríamos, como círculos concéntricos. Como diría el Papa Pablo VI, la paz no es solamente ausencia de armas, sino también desarrollo, bienestar. Bueno, pues poco a poco iremos desgranando estas importantes metas que no admiten discusión. Meta número 1. Reducción de todas las formas de violencia. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Por supuesto, hay muchas formas de violencia. Puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, violencia verbal, violencia familiar, terrorismo, una guerra, violencia juvenil. Claro, hay muchas formas, es un campo muy amplio. Y la mortalidad, bueno, unas veces depende de la violencia y también de otras razones que no proceden precisamente de la violencia, aunque sean culpa del ser humano. Pero bueno, es un deseo bueno, en principio no hay nada que discutir. Meta número 2. Erradicación del maltrato, trata y explotación infantil. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Si la violencia es detestable cuando se hace sobre personas adultas, con mucho más motivo contra los niños, y por desgracia es muy abundante. Tanto a nivel empresarial, las empresas que maltratan a los niños con trabajos como si fueran trabajos forzados, la trata, precisamente hasta en España tenemos por desgracia ejemplos de trata, de explotación sexual y todo tipo de violencia. Desde luego es inadmisible. Antes se decía letra con sangre entra, bueno, desde luego hoy eso no tiene ninguna razón de ser. Meta número 3. Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia. Promover el Estado de Derecho en los planes nacionales e internacionales y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Esta meta es una obviedad. ¿Quién va a negarse a que se promueva el derecho en todos los órdenes, internacional, nacional, que todo el mundo tenga acceso a la justicia? Claro que la realidad lo desmiente. Y no es fácil, porque a veces es cuestión sobre todo de dinero, y el que tiene padrino se bautiza. Por tanto, aunque es una meta que es obvia, su necesidad, pero lo que hace falta también es poner los medios para que se cumpla. Meta número 4. Reducción de las corrientes financieras y de armas ilícitas. De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Esta meta de reducir lo que diríamos es los ingresos ilícitos, sea por tráfico de drogas, por comercio de armas y toda la delincuencia organizada, por desgracia es el pan nuestro de cada día. Y siempre descubrimos gente que se dedica a eso, a hacer daño, a robar. Pero claro, el tema es que a veces se les favorece el blanquear el dinero y es ahí donde habría que actuar con severidad. Por eso es una gran alegría cuando encuentran a gente que vive de esta manera, con el crimen organizado. Y sería bueno que recibieran su merecido para que escarmentaran. Meta número 5. Reducción de la corrupción y soborno. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Sin salir de España, todos somos conscientes de que la palabra corrupción está constantemente en la boca de la gente, sobre todo hablando de los políticos, que no son los únicos que caen en la tentación de dejar sobornarse.
Es verdad que a veces se insiste mucho en la corrupción de unos y el que lo critica es más corrupto todavía, que en este sentido hay mucha hipocresía. Si esto es perfectamente aplicable a España, no digamos en otros países donde sin la llamada mordida no te hacen nada y hay que sobornar al agente municipal, al policía, a todo el mundo. Por desgracia es así. En algunos países es norma general el soborno, el pagar la mordida. Meta número 6. Creación de instituciones eficaces y transparentes. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Parece obvio que si las instituciones no son eficaces, no sirven para nada. La transparencia. Hoy día hay medios, muchísimos medios para controlar todo si se quiere. Otra cosa es que se controlan algunos y otros no, pero medios hay más que suficientes. Internet, en fin, está todo estructurado de tal manera que hoy todo queda grabado, todo queda controlado si se quiere. Pero claro, hay que poner voluntad. Meta número 7. Fomento de la participación ciudadana. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Formalmente, al menos en España, está garantizado que la gente pueda participar a la hora de decidir, sobre todo a raíz de la participación en las urnas, de las votaciones. Otra cosa es que después algunos hagan con los votos lo que les dé la gana. Y votas y tienes que esperar a 4 años y mientras tanto no tienes opción. Es verdad que se puede uno manifestar. Después para participar también, pues hay que a veces estar preparados, porque con frecuencia todos nos consideramos expertos en todo y expertos son solamente algunos. Pero vamos, que hay que fomentar la participación, por supuesto, que no es lo único, también, porque con frecuencia nos falta preparación y competencia para saber lo que hay que hacer. Meta número 8. Fortalecimiento de la participación de países en desarrollo en organizaciones internacionales. Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial. Cuando hablamos de participación de los países en desarrollo, ¿a quién nos referimos? ¿A los habitantes de esos países o a los gobernantes? Porque suele ocurrir con bastante frecuencia que el pueblo no participa en nada y sus gobernantes son unos corruptos y que miran solamente su propio interés, igual que cuando reciben ayudas y no llegan a la gente. Pero ojalá todo el mundo pudiera participar de verdad, no solamente en teoría. Meta número 9. Proporción de identidad jurídica y registro de nacimientos. De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Esto que en España nos parece normal, que cuando nace un niño sea inscrito en el registro civil o que todo el mundo tenga derecho a tener su documento nacional de identidad, sin embargo en muchas partes del mundo hay algunos seres humanos que pasan desapercibidos. Por eso sí que deseamos que en esos países lo más elemental, que se reconozcan como ciudadanos, que se sepa de su existencia, que consten en los archivos. Meta número 10. Acceso a información y libertades fundamentales. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. La libertad de información podemos entenderla de una doble manera. Lo primero, la libertad para informar, es decir, que los periodistas, los que tienen los medios de comunicación, puedan libremente informar a la gente sin una censura. Pero también, al mismo tiempo, la libertad que tenga el ciudadano para buscar información. Es triste decir que a veces, por muy libre que sea, entra en este canal de televisión o en el otro, lee este periódico, pero ya le están manipulando, le están desinformando. Por tanto, hay que conjugar tanto que los que informan
sean lo más objetivos posible y que los que se informan pues puedan también y tengan criterio para escoger y para saber distinguir lo que es de la verdad, lo que es la mentira, para tener un espíritu de discernimiento. Meta número 11. Fortalecimiento de instituciones en prevención de la violencia. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. Los dibujos que aparecen en la diapositiva son bastante claros en este sentido. Tenemos en primer lugar la familia. Un niño que experimenta la violencia en su familia, realmente puede él evitar el día de mañana ser violento. Al contrario, cuando ve un ambiente de respeto, él será respetuoso. Lo mismo ocurre con la escuela. Es también un instrumento que nos tiene que ayudar a crecer en saber respetar a los demás, en no ejercer la violencia. Por supuesto, la Iglesia, cuando se vive la fe y se toma en serio, más de lo mismo. Y tenemos esta otra diapositiva que nos recuerda pues cómo tiene que también haber unas instituciones preventivas, como es por la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como es la justicia, como son también los medios de comunicación, porque si la televisión, el niño en los juegos solo ve violencia, es decir, eso no es una prevención. Aquí, desde luego, es un apartado en el que habría que dedicar mucho tiempo y los profesores, y en particular los profesores de religión, tienen una tarea muy importante. Meta número 12. Promoción y aplicación de leyes y políticas. Derechos humanos. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. En principio, todos los países tienen sus leyes. Hay leyes justas y hay leyes injustas. Y no siempre todo lo legal es moral. De hecho, en países que defienden la ley, sin embargo, pues no se respetan los derechos humanos, que es el gran problema de la mayor parte de los países del mundo. Quizá España, donde vivimos, no digo que se respeten siempre, pero desde luego que a nivel general la mayoría de los países son auténticas dictaduras, tiranías, abusos. Todos los derechos humanos están sí en la boca de los políticos, pero a la de la verdad no están. Por ejemplo, el derecho a nacer, que es un derecho fundamental, el derecho a la vida, que eso tampoco funciona en España. Por eso que bien, está muy bien el principio así abstractamente formulado, pero claro, es preciso concretar. Cosas como paz o como justicia, sin duda alguna, guardan relación íntima con el Evangelio y también con la doctrina de la Iglesia. Otra cosa es que en la práctica pues no siempre se consigue la paz ni la justicia, pero teóricamente estas dos palabras tienen íntima relación con lo que es el mensaje del Evangelio. Y la Iglesia no solamente defiende la teoría, sino que intenta también ayudar a la práctica. Concretamente el Consejo Pontificio Justicia y Paz, que ahora ha sido cambiado de dicasterio por el nombre de Dicasterio para el Desarrollo Humano, pues insiste en este mismo objetivo, procurar en el mundo la paz y la justicia. Vamos a fijarnos en algunos retazos de esta doctrina del Papa, fundamentalmente fijándonos en lo que son las Jornadas Mundiales de la Paz, que se celebran no como las escuelas el 30 de noviembre, sino el día 1 de enero. El Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz fue una parte de la Curia Romana dedicada a los estudios orientados a la acción para la promoción internacional de la justicia, la paz y los derechos humanos, desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Con este fin, coopera con varios institutos religiosos y grupos de defensa, así como de organizaciones académicas, ecuménicas e internacionales. Se suprimió el 1 de enero del 2017 y sus competencias fueron asumidas por
por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Las tres líneas de acción de este dicasterio son justicia, paz y derechos humanos. Empezamos por la justicia. Entran en este ámbito las cuestiones correspondientes a la justicia social, con los problemas específicos del mundo del trabajo, la justicia internacional, con los problemas relativos al desarrollo y su dimensión social. También anima la reflexión bajo el perfil ético de la evolución de los sistemas económicos y financieros y examina la problemática unida a la cuestión ambiental y al uso responsable en la administración de los bienes de la tierra. La paz, encargado de reflexionar sobre los problemas relativos a la guerra, al desarme, a los armamentos y al comercio de las armas, a la seguridad internacional y a la violencia bajo sus diversos y cambiantes aspectos, terrorismo, nacionalismo exacerbado. El Pontificio Consejo fija también su atención en los sistemas políticos y en el compromiso de los católicos en el campo político. Se encarga también de promover la Jornada Mundial de la Paz. Finalmente nos fijamos en los derechos humanos. El Pontificio Consejo dedica una atención particular a tal aspecto, que ha asumido una importancia creciente en la misión de la Iglesia. La enseñanza de San Juan Pablo II ha puesto especialmente de manifiesto la dignidad de la persona humana como fundamento para la promoción y la defensa de sus derechos inalienables. La actividad del dicasterio se desarrolla a través de tres líneas principales: profundización doctrinal, el estudio de los temas debatidos en el cuadro de las organizaciones internacionales y la preocupación por las víctimas de las violaciones de los derechos del hombre. En la 53 Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco nos dice: nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, los signos de las guerras y de los conflictos que se han producido, con una capacidad destructiva creciente, y que no dejan de afectar especialmente a los más pobres y a los más débiles. Naciones enteras se afanan también por liberarse de las cadenas de la explotación y de la corrupción que alimentan el odio y la violencia. Todavía hoy, a tantos hombres y mujeres, niños y ancianos se les niega la dignidad, la integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, la solidaridad comunitaria, la esperanza en el futuro. Muchas víctimas inocentes cargan sobre sí el tormento de la humillación y la exclusión, del duelo y la injusticia, por no decir los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos. En la 52 Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco nos dice lo siguiente: es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Por otra parte, la búsqueda de un proceso real de desarme internacional no puede sino causar grandes beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, liberando recursos financieros que se empleen de manera más apropiada para la salud, la escuela, las infraestructuras y el cuidado del territorio, entre otros. Es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Por otra parte, la búsqueda de un proceso real de desarme internacional no puede sino causar grandes beneficios al desarrollo de pueblos y naciones, liberando recursos financieros que se empleen de manera más apropiada para la salud, la escuela, las infraestructuras y el cuidado del territorio, entre otros. En principio, no hay ninguna objeción que poner a estas metas de este objetivo. Todo lo que sea erradicar la violencia, buscar la paz, defender los derechos de las personas, eso no admite la menor duda. El problema está en la forma de llevarlo a la práctica y sobre todo cuando eso puede de alguna manera disgustar a personas que buscan sus intereses particulares y entonces ya no hay nada que hacer a la hora de aplicar los principios.
Por ejemplo, hay países antidemocráticos, no democráticos, que nunca dirían que esto que hemos dicho no tiene que cumplirse, pero a la verdad ellos no mueven un ápice y lo que buscan es solamente sus propios intereses. Por tanto, lo que se trata no es simplemente de tener una teoría clara, sino de ver cómo llevarla a la práctica, cómo hacer que la gente que realmente es injusta, que es violenta, deponga sus actitudes. El tema no es fácil, pero hay que intentarlo por todos los medios. Y en este sentido subrayamos el papel tan importante que tiene la educación, que tiene la escuela, que tiene la familia, que puede tener la Iglesia, sobre todo educar a las personas para que sepan defender sus derechos y a otros, sobre todo especialmente los gobernantes, los dirigentes, para que los cumplan.